Las chapuzas de la evolución que veremos a continuación son el resultado de millones de años de mutaciones en el ADN desde Luca, el primer ser vivo de la Tierra del que descendemos todos los seres vivos, hasta el Homo sapiens. Bienvenidos al Mono Darwin. Uno de los principales argumentos de los creacionistas es el diseño inteligente. Esta idea parte de que nuestra existencia habría sido creada de la nada y desde cero, por parte de un dios, según muchas religiones. Las chapuzas de la evolución que veremos a continuación lo desmienten. No somos una creación por parte de una inteligencia superior. Más bien, estas chapuzas son la prueba de que no somos más que un accidente fortuito. Los ojos, el invento más revolucionario de los seres vivos. Atentos a esta imagen. A la izquierda tenemos el ojo humano y a la derecha tenemos el ojo de un pulpo. Aunque parezcan muy similares, atentos porque han evolucionado por separado. Ambos tienen una lente que se encarga de enfocar y distribuir la luz hasta la retina, que es un tejido sensible a la luz, y cada uno de estos cables, por así decirlo, recoge un pulso eléctrico y lo lleva al cerebro para convertirlo en una imagen. Pero si te fijas en nuestro manojo de nervios, los tenemos instalados del revés. Además que este error de ingeniería conlleva el gran famoso fallo de nuestro ojo llamado el punto ciego, que es justo por donde pasan esos cables. Fallo que nuestro cerebro nos oculta constantemente, pero puedo demostrarte en un sencillo experimento que este fallo está ahí. Mira esta imagen, cierra el ojo izquierdo, o tápalo con una mano. Y con el ojo derecho, mira fijamente el punto negro atentamente. Ahora prueba a acercarte y alejarte despacio, notarás que en un preciso instante la cruz va a desaparecer. Y va a ser pintada, por así decirlo, por tu cerebro de un color blanco. 2. Epiglotis, el sistema de respiración y alimentación. ¿Qué clase de ingeniero haría una innecesaria unión del tubo de oxigenación con el de alimentación, pudiendo ir perfectamente por separado? Pues somos así. La epiglotis obstruye el paso del bolo respiratorio en el momento de la deglución, es decir, cuando tragas, evitando que éste se vaya por el sistema respiratorio, pero poco eficiente, ya que en caso de que se atasque la comida ahí, pues esa supone la tercera causa de muertes no naturales en el mundo. Los delfines, pájaros y reptiles no tienen ese problema. Como ya os podéis imaginar, esto es así porque la evolución aprovechó la estructura del sistema digestivo que ya estaba antes para generar el sistema respiratorio. Vamos a ver, que de tratarse de un diseño inteligente, un dios omnisciente nos podría haber deslumbrado con el obvio sistema de conductores totalmente separados. Pero la verdad es que la evolución tiende a economizar recursos, y mientras estas mutaciones que llamamos evolución no sea tan perjudicial que acabe con todos los miembros de una especie, antes de su reproducción, ahí se queda. Y ahora veréis por qué lo digo. Número 3. Errores mortales. Ahora vamos a hablar de un grupo de animales que nos ayudará a comprender mucho mejor cómo funciona la evolución. Por ejemplo, esta cabra, que durante su vida no para de desarrollar unos cuernos que salen de su cráneo y vuelven a él para acabar con su propia vida. O como es el caso del babirusa, una especie de cerdo cuyos colmillos no paran de crecerle, se retuerce en dirección al cráneo para atravesarlo y provocarlo así una muerte al animal. Ahora bien, como este tipo de errores provocan la muerte, después de la madurez sexual, esta especie tiene descendencia con ese error, pero no los extingue. Si fuera al revés, que esta especie se le clavara el cuerno antes de tener hijos, pues está claro, especie extinta. Número 4. El nervio laringeo recurrente. Va desde el nervio vago hasta la laringe, cosa que en peces tuvo cierto sentido, pero teniendo en cuenta la dirección hacia donde fue la evolución, cometió el error de aparecer en el lado erróneo y quedó atrapado por debajo del arco de la aorta del corazón. Es decir, la evolución empezó mal y ese error fue empeorando hasta hacer que ese nervio, en humanos, vaya desde el nervio vago, bajando hasta el pecho para dar la vuelta y volver a subir. Absurdo. En el caso de las jirafas, este absurdo supone dar un rodeo de 5 metros. Menudo diseño más estúpido, ¿no? Pues no, señores, simplemente evolución. El sistema reproductivo. ¿Y qué decir de los genitales? Otro caso poco inteligente de economización de recursos, que aprovecha los sistemas de reproducción como cloacas, cuando ya existe otra cloaca, el ano. ¿Os habéis dado cuenta de lo absurdo que supone esa economización por un lado, pero luego duplicarlo por otro lado? Por no hablar del nulo sistema de seguridad antiintrusiones que permite vía libre a los violadores, vía libre a peligrosas enfermedades de transmisión sexual, etc. La menstruación. Cada vez en respuesta a hormonas reproductivas, principalmente de los estrógenos y la progesterona, el útero de la mujer se prepara para el embarazo, aunque no tenga intención de quedarse embarazada. ¿De qué le sirve a una mujer perder abundantes cantidades de sangre cada mes con tanta regularidad? Es poco eficiente energéticamente, con el consiguiente riesgo de infecciones y sobre todo doloroso. Es como tener un horno siempre precalentando por si fuera que se nos ocurriera hornear un bizcocho. ¡Qué despilfarro de recursos! Después tenemos el embarazo. ¿Por qué las mujeres se llevan los fetos en la barriga? ¿No sería más cómodo llevarlos, por ejemplo, en la espalda, como si de una mochila se tratara? La respuesta es evolución.
Llevamos a nuestros hijos en la barriga porque fue una región cómoda para nuestros antepasados cuadrúpedos, como lo sigue siendo para otros cuadrúpedos de la actualidad. ¿Por qué nuestros fetos desarrollan una cola y las pseudobranquias, que luego se acaban eliminando? Pues muy sencillo, porque tuvimos un antepasado que sí los tuvo. La evolución nunca diseña desde cero, sino que recuerda fases por lo que pasó los antepasados de ese ser. Otra cuestión referente al sistema reproductivo. ¿Por qué la parte más sensible de los hombres está tan desprotegida? Un diseño inteligente debería de haber pensado en algún tipo de coquilla natural. Por el mismo modo que sucede con el cráneo para proteger el cerebro o unas costillas para proteger los órganos vitales. ¿Nunca os habéis preguntado por qué el parto humano es tan doloroso? Eso ocurre porque nuestros antepasados tenían el cráneo más pequeño, y al crecer ese cráneo, digamos que el orificio de salida se quedó pequeño. Problema que a día de hoy solventamos en la actualidad con la epidural y cesáreas. ¿Por qué los hombres tienen pezones si nunca amamantarán un bebé? Pues resulta lógico pensar que si las mujeres usan sus pechos para alimentar a sus hijos, sería beneficioso que el padre también pudiera amamantar a sus crías, pues en el caso del murciélago sucede. Ambos progenitores podrían amamantar a sus crías. En el caso de los humanos es diferente. La aparición del pezón, entre comillas, decorativo, es debido a que todos somos mujeres hasta aproximadamente los 60 días desde la concepción. Número 6. Enfermedades autoinmunes. No hay peor desatino que destruirse a uno mismo. Como bien sabrás, el sistema inmunológico se encarga de combatir infecciones de virus, bacterias o cualquier otro organismo que amenace tu salud. Pero cuando el sistema inmunológico no funciona adecuadamente, no distingue de las células propias de las amenazas y puede ir en contra de tu propio sistema por error. Y a veces da una respuesta equivocada ante cosas que no debería darlas. Por ejemplo, las alergias. Es lícito preguntarse, ¿y por qué no nacemos con el sistema inmune del todo desarrollado sin que éste tenga que aprenderse o a reconocer los patógenos por exposición a estos? Sucede exactamente lo mismo que los virus informáticos. Pues porque aunque lo heredara de sus padres, le faltaría actualizar esa base de datos en el sistema de las evoluciones que hayan hecho los agentes patógenos. Número 7. Columna vertebral. La bipedestación es todo un clásico en discusiones entre científicos sobre la evolución humana. Consiste en el proceso que permitió a los primates erguirse y moverse sobre dos patas. Caminar a dos patas supone abrirse a mayor cantidad de experiencias en la vida de los homínidos, debido a que los miembros superiores de estos animales quedan libres para una realización de diversas tareas, como por ejemplo el transporte de utensilios, alimentos, ver por encima de los pastos. Pero incluso ante grandes desventajas anatómicas también implican algunas desventajas negativas. La columna vertebral del ser humano, en vez de rediseñar la cadera, optó por retorcer hacia atrás la columna vertebral para hacer caer el centro de la gravedad justo en los pies y mantener un perfecto equilibrio, cosa que hace que todo el peso del tronco repose sobre unos huesos que no se originaron para ello. Y esto supone que aproximadamente el 80% de la población ha tenido o tendrá alguna lumbalgia durante su vida, y hasta el 70% de los jóvenes, antes de cumplir los 16 años, han experimentado ese dolor en la espalda. ¿Y te has preguntado por qué tenemos una rabadilla si no nos sirve para sujetar una cola ni nada? Número 8. Cáncer. El cáncer es la enfermedad más antigua y compartida del mundo. Se han encontrado evidencias de cáncer incluso en huesos de dinosaurios. Afecta a todos los seres vivos, hasta las plantas. Parece que es algo intrínseco a la vida. En el funcionamiento correcto de las células, estas se multiplican, envejecen y mueren. De este modo, las células de nuestro cuerpo se van renovando. Cuando una célula no muere y se queda atrapada en el ciclo de división celular, a eso le llamamos cáncer. En la actualidad, cada año mueren 8 millones de personas a causa del cáncer. Número 9. Apéndice. ¿Qué decir del apéndice? ¿Sirve para algo más que para inflamarse y provocar una de las muertes naturales más dolorosas? Número 10. Nervio cubital. ¿Por qué el nervio cubital está tan desprotegido? ¿No había otro sitio por donde pasar ese nervio? Ese nervio pasó simplemente por el primer lugar que pudo, en nuestros antepasados, y como los antepasados no les supuso una desventaja evolutiva, ahí se quedó. Número 11. Mandíbula pequeña. ¿Por qué tenemos una mandíbula tan pequeña que a veces no nos caben ni las mismas muelas del juicio? La mandíbula se nos ha hecho pequeña porque la evolución tiende a atrofiar los organismos que no están sometidos a una presión depredatoria y a la selección natural. Número 12 y el mejor. ADN basura. ENCODE Project está investigando para identificar las partes funcionales del genoma humano y su función es codificar las características biológicas. Gracias a ENCODE Project, ahora sabemos que tan solo una fracción muy pequeña tiene funcionalidad biológica y apenas el 1,5% es codificador de proteínas. Hay cierta tendencia a pensar que los seres vivos están optimizados a la perfección y que el ADN es como las instrucciones de un complejo programa escrito por un experto programador, y que todas y cada una de las partes de este son esenciales. Nada más lejos de la realidad. Tenemos 3.000 millones de nucleótidos, y estimaciones indican que solamente entre el 2% y las más generosas el 15% son funcionales.
y el resto de ADN aparentemente no codifican función alguna. Y a esto se le llama ADN basura. Por poner un ejemplo más famoso, de los miles que podríamos mencionar, muchos mamíferos tienen un gen que expresa la proteína oxidasa de la L-glutonolactona, que fabrica la vitamina C. Nosotros los humanos tenemos el gen de nuestro genoma, pero no es funcional y no genera la proteína. El proceso evolutivo sucede gracias a fortuitas mutaciones en el ADN beneficiosas para el ser, que de haber sido perjudiciales podrían hacerlo menos apto para este medio. Os pongo un ejemplo de evolución real que ha sucedido ante nuestros ojos. El nacimiento de un elefante debido a una mutación en su ADN que nació sin colmillos. Y aquellos que tenían colmillos sufrían una gran depredación por parte de cazadores furtivos. El resultado, que empezamos a ver manadas de elefantes que prácticamente ningún miembro tiene colmillos. No hay inteligencia ni intención detrás de la evolución, solo mera casualidad. Y es que además, nosotros tenemos los fósiles que prueban los diferentes estadios del proceso evolutivo. Nosotros ganamos. Si quieres una segunda parte o ver más vídeos, dímelo en comentarios, suscríbete y date una vuelta por el canal. Estoy seguro que vas a encontrar más cosas interesantes. Soy el Mono Darwin, hasta pronto, ¡chao!